Ya no es democracia. El fin de un sistema político roto es la última publicación del politólogo Paulo Sosa Villagarcía, investigador del IEP y bachiller en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Católica. En este texto, Paulo hace un diagnóstico bastante crudo de la realidad, es decir, el hecho que Perú ya no sea considerada una democracia, y por el contrario un régimen híbrido. Pero también es crítico del proceso de democratización fallida, no solamente en la regionalización, pero también al momento de llevar el Estado a las zonas más alejadas y rurales del país. Por ello, en el episodio número 16 quiero invitar a Política Peruana con DTR a Paolo Sosa Villagarcía. ¿Cómo estás, Paolo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El título Ya no es democracia, surge por el cántico de las madres puneñas, surge por el diagnóstico que hizo el diario británico The Economist, surge por una apreciación suya. ¿Cómo así surgió este libro? Bueno, este libro es producto de digamos, de un proyecto colectivo de investigadores dentro del Instituto de Estudios Peruanos. Obviamente, la autoría final del ensayo es mía. Me hago cargo digamos, el análisis que plasmo en estas páginas. Pero una de las primeras preguntas que nos hacíamos como parte de este grupo de discusión era cuál era el estado actual de la democracia en el país, digamos, y cómo habíamos llegado a esa situación. Y entonces, como dices, tomé prestado un poco la reflexión de este cántico que se hizo muy popular en su momento para orientar un poco esta discusión. Digamos, me parecía, abusando un poco de la semántica, que era interesante que se hable pues de esta democracia, ya no es democracia, porque te hablaba de un tipo de democracia que estaba puesta, digamos, en entredicho su continuidad. Eh, y entonces nos permitía de alguna u otra manera preguntarnos cuál había sido no solamente, o cuál es no solamente el estado actual de la democracia, sino también qué tipo de democracia habíamos dejado atrás en este periodo entre el 2001 y el 2022, más o menos. Y entonces creo que en ese sentido este cántico se volvió un poco como en una pieza fundamental para orientar la discusión, y a mí me ayudó, por ejemplo, a orientar y ordenar mis ideas a lo largo del ensayo, y entonces creo que era importante mantenerlo también como título. Y como dices, efectivamente la conclusión rápida para quien esté interesado pasa un poco por eso, ¿no? Porque una confirmación de que efectivamente el modelo, el sistema político que tenemos hoy en día se aleja demasiado de los ideales y las aspiraciones de un sistema democrático. Pero digamos, más allá de solamente quedarnos en eso, lo que trato de hacer a lo largo del ensayo es contar un poco cómo es que llegamos a esa situación, y de alguna u otra manera aprovechar esa reflexión para pensar, digamos, qué es lo que nos queda por delante. Usted menciona que el quebrantamiento institucional o los famosos golpes de Estado ya no se dan con los tanques, ya no se dan con los militares, sino se erosiona desde el propio sistema democrático. ¿Cómo así? Bueno, esto es algo que la ciencia política ha aprendido, digamos, y como humanidad creo que nos hemos dado cuenta a partir del fin de la Guerra Fría. No es que no existan estos modelos tradicionales de golpe de Estado, digamos, en los cuales los militares o alguna otra institución tutelar rompe el orden constitucional, y entonces a partir de ese momento en adelante construye otro tipo de régimen no democrático, ya sea, digamos, un autoritarismo, una dictadura militar. Incluso en algunos casos del siglo XX pues hemos visto regímenes totalitarios. Digamos que ese escenario no es que haya dejado de existir, pero es cada vez menos frecuente, lo cual no quiere decir que la democracia y los sistemas democráticos estén a salvo. De hecho, en los últimos 5 o 6 años hay una discusión sobre, por ejemplo, la debilidad y el retorno digamos, de modelos no democráticos. Entonces, estos han sido reemplazados más bien por formas más sofisticadas, más graduales, más, digamos, de fachada, de reemplazo de sistemas democráticos por otros más autoritarios. Muchos líderes democráticamente electos, una vez que llegan al poder, por ejemplo, eh, llevan adelante algo que ya es casi como un manual del nuevo líder autoritario, ¿no? Cerrar el Congreso, llamar a una asamblea constituyente, desarrollar una serie de mecanismos con los cuales se erosionan especialmente los componentes institucionales de una democracia que están vinculados con el equilibrio de poderes. Y entonces eso es algo que no es enteramente novedoso. Tenemos ya por lo menos unas 3 décadas de ver
De hecho, Perú fue uno de los primeros casos donde se observó esto con el autogolpe Fujimori. Y de hecho tengo entendido que Hugo Chávez en su momento respaldó a Alberto Fujimori en su tercera elección presidencial consecutiva. Sí, efectivamente, ¿no? Digamos que ese modelo que fue iniciado un poco por Fujimori, por ahí el caso de Rusia también, ha ido siendo perfeccionado y ha sido imitado independientemente de la orientación ideológica, ¿no? Entonces, no es solamente algo que hagan líderes de derecha, como Fujimori en su momento, sino también líderes de izquierda, como tú mencionas, Chávez, Correa, hasta cierto punto intentó hacer lo mismo. Y lo estamos viendo hoy a escala global también, digamos, en países europeos, en Norteamérica, bueno, especialmente en Estados Unidos, lo tienes con el modelo Bukele. Nuevamente, líderes democráticamente electos que tienen algo de legitimidad, incluso muy populares, pero que aprovechan esto para socavar algunas instituciones democráticas que están hechas precisamente ahí o que están puestas precisamente ahí para evitar de que un solo actor concentre demasiado poder, ¿no? Ahora, Pablo, si ya no estamos en una democracia y hay un debilitamiento constante de la ciudadanía y de los servicios públicos, se espera un estallido social, o al menos como sucedió en 2019 en Chile. ¿Por qué no hay esta tal reacción? Bueno, muchas veces estos quiebres, esta erosión democrática, no necesariamente está acompañada por una reacción ciudadana muy airada. Por lo general, porque estos procesos de erosión en realidad son como la parte final de procesos más largos de cambio. Entonces, por lo general, digamos, la sociedad ya está de alguna u otra manera desconectada o cansada de la realidad que está observando y entonces, eh, digamos que la respuesta ciudadana no es tan común. Hay otro tipo de factores, sin embargo, ¿no? También hay, digamos, mucha evidencia que te muestra que una vez que dejas de tener las garantías constitucionales de una democracia, también la gente evalúa cada vez más de manera sofisticada cuáles son los riesgos de participar en protestas sociales. En el caso peruano, creo que para la mayor parte de gente es muy claro, después especialmente de lo que sucedió en 2022, que, digamos, salir a protestar termina siendo una actividad de alto riesgo, no solamente por, digamos, resultados tan dramáticos como la muerte de personas, sino sobre todo, digamos, el tema de la persecución judicial, el tema de la impunidad frente a los castigos, el tema de heridos, etcétera. Entonces, como que en general las oportunidades para protestar se ven cada vez más acotadas, ¿no? Para cerrar la introducción, usted recuerda un pasaje personal de su vida, cuando era un escolar, iba con ropa de calle como modo de protesta o veía una convulsión dentro de su región. ¿Este era el modus operandi o era más que nada el día a día en la macroregión sur, en las provincias al interior del país? Sí, digamos que esta anécdota que se cuenta un poco en el libro trata de ilustrar algo que, o de manera anecdótica, algo que tenemos relativamente bien documentado, que es que, digamos, el optimismo por la transición democrática después de la caída de Fujimori en el 2001 se fue apagando muy rápidamente y especialmente en algunas regiones más que en otras. En el sur andino creo que fue muy rápida el desencanto de la gente frente a la promesa democratizadora que traía digamos, este nuevo momento de elecciones limpias, de salida de un presidente que había tenido tendencias bastante hegemónicas de concentración de poder. Y entonces lo que yo trato de contar un poco con esa anécdota, o esa anécdota me permite introducir, digamos, esta discusión sobre por qué esa insatisfacción tan temprana con el funcionamiento de la democracia, que lo que nos permite también es observar esto que te decía, ¿no? ¿Por qué hablar de esta democracia, ¿no? Esa democracia que teníamos que era disfuncional, que creo que la mayor parte de análisis serios sobre lo que, digamos, el sistema político que teníamos entre 2001 y 2022 te dicen que, digamos, no podemos desconocer los importantes avances en términos de elecciones, en términos de respeto de algunas instituciones, pero al mismo tiempo no podemos cegarnos frente a la idea de que muchos de estos avances estaban conviviendo también con situaciones estructurales que hacían que la participación, que digamos la capacidad de la gente de incidir en política sea muy limitada. Y entonces eso te ayuda a entender también por qué existía esa insatisfacción, ¿no?
En el primer capítulo, La democracia moderna, usted menciona otra anécdota, que su primera aproximación a lo que es democracia lo escuchó de un spot publicitario de Perú 2000, Alberto Fujimori. La democracia es pueblo, la democracia no es poder político para algunos. ¿Es esta la verdadera definición de democracia? Bueno, es una definición, ¿no? O sea, es una parte fundamental, obviamente, digamos, desde un punto de vista hasta etimológico, ¿no? O sea, la democracia es esta idea de que la autoridad, la legitimidad del poder político proviene de la gente, proviene, digamos, del pueblo en términos políticos. No proviene de mandato divino, no proviene, digamos, no es hereditaria. Y entonces creo que obviamente es una acepción clave. No es la única, ¿no? Un sistema democrático moderno está, digamos, entrelazado con otro tipo de ideas que han ido alimentando a lo largo de la historia de la humanidad lo que entendemos por democracia, porque hay que tener, y hay que reconocer, y es algo que trato de plantear en el libro, de que a diferencia del oxígeno, del, no sé, del neón, la democracia no existe, digamos, en el mundo real, sino que es una ficción que creamos los seres humanos en nuestra interacción. Y como tal, obviamente, entonces ha ido refinándose y lo que entendemos hoy por democracia es muy diferente a lo que entendían los griegos, incluso a nivel peruano. Lo que entendemos los peruanos de hoy sobre democracia es muy diferente a lo que entendían, no sé, en el Partido Civilista a fines del siglo XIX. ¿No? Y entonces creo que ese reconocimiento es importante. Ahora, en el caso particular de Fujimori, creo que obviamente nos habla un poco de una mirada bien, digamos, o una mirada populista de la democracia, ¿no? De que una vez que uno es electo tiene pues casi que el mandato delegativo de utilizar ese poder como le da la gana. Y entonces creo que eso es importante para entender, como mencionábamos antes, ¿no? Los golpes de Estado, los autoritarismos hoy no solamente son a través de los tanques, sino muchas veces vienen acompañados de legitimidad, de popularidad, y de hecho muchos líderes políticos aprovechan esa legitimidad y popularidad para, digamos, abusar del poder. Creo que en el caso de Fujimori eso era bastante claro. Y nuevamente, ¿no? Entonces eso le permitía tener un discurso democrático en la fachada que digamos, se utilizaba de manera utilitaria, pero en el fondo tenías un régimen con muy pocos controles, con mucha acumulación de poder en una sola persona. Ahora, para definir la democracia, usted menciona a Robert Dahl, o mejor dicho, su concepto de poliarquía. Para los oyentes que tal vez no están familiarizados con la ciencia política, ¿a qué se refiere Robert Dahl con poliarquía y por qué es importante para definir democracia? Mira, la poliarquía de Dahl se ha convertido como que o sea, ha sido probablemente una de las contribuciones más importantes de la ciencia política norteamericana a la teoría política sobre la democracia en general. Dahl fundamentalmente hace esa reflexión sobre qué es finalmente una democracia, especialmente en una sociedad moderna, porque obviamente existen, digamos, muchas otras ideas sobre qué es la democracia, una democracia de participación plena, por ejemplo, en las polis griegas, ¿no? En espacios pequeños en los cuales se puede juntar efectivamente la mayor cantidad de ciudadanos o todos los ciudadanos que participan, que para esto hay obviamente una definición de ciudadano acorde a la época, ¿no? Hombres libres, etcétera. Pero hay como que este ideal de participación plena, ¿no? De ciudadanos que pueden dar su opinión y pueden generar gobierno en conjunto. Y obviamente Dahl dice, eso es imposible. En una sociedad contemporánea, masificada, con cientos de miles de habitantes, con países que tienen millones de habitantes, no podemos juntarnos todos en una plaza pública y tomar decisiones y entonces necesitamos un componente representativo y necesitamos instituciones que precisamente le sigan dando esta forma de poder político que emana del pueblo, pero que al mismo tiempo sea real, sea factible y efectivo. Y entonces viene con este término llamado poliarquía, que es, bueno, en un mundo contemporáneo, más que una democracia, a lo que podemos aspirar realmente es a un gobierno de muchos, ¿no? Poliarquía, ¿no? Entonces, esa es como que su contribución en términos de lo que hoy entendemos como democracia. Y creo que la mayor parte de discusión académica respecto a la democracia está alimentada por esta idea. Y sin embargo, termino un poco este capítulo, como bien mencionas, diciendo de que efectivamente ese es como el consenso académico, gran parte o gran mayoría de la academia utiliza derivaciones de esa concepción de la democracia,
pero al mismo tiempo hay que reconocer de que la gente de a pie, los ciudadanos comunes, como digamos en nuestra interacción cotidiana, tenemos una idea completamente diferente, una idea más sistemática, más sistémica, más grande, más amplia de lo que es democracia. Y entonces a veces cometemos los académicos como este pecado de tratar de decir, bueno, lo que yo defino es exactamente lo que es democracia, sin tomar en consideración de que la gente muchas veces tiene ideas muchísimo más sustantivas en su cabeza, ¿no? En el capítulo número 2, Nuestra aspiración democrática, usted define 3 conceptos básicos de una democracia: elecciones libres, Estado de Derecho y finalmente separación de poderes. Ujú. Se podría decir que si no se cumple uno de los 3, dejamos de ser democracia, o más bien si se cumple 2 a carta cabal, todavía seguimos siendo democracia. Mira, eso es una cuestión, digamos, de debate académico, ¿no? Que tiene que ver con cómo conceptualizamos nosotros nuestros objetos de estudio. Cada uno tiene sus limitaciones y sus potencialidades. O sea, uno puede generar un concepto y medirlo en función, digamos, de manera excluyente, es decir, si dejas de cumplir esta característica, te aparto del grupo. Como también puede ser aditiva, ¿no? Hay otro tipo de conceptos que están operacionalizados de tal manera de que, bueno, son 3 características y si tienes 3, tienes más democracia, si tienes 2, sigue siendo democracia, pero un poquito menos, y si tienes una, bueno, eres una democracia, pero deficitaria. Yo creo que, digamos, más allá de esa discusión, lo que trato un poco de plasmar en este capítulo, que va más allá de estos 3 ingredientes que son en realidad los 3 ingredientes de la democracia como un régimen político, es decir, como las reglas que nos ayudan a entender cómo se accede al poder y cómo se ejerce ese poder, sino que más allá de solamente estas 3 características que tú has mencionado, la gente, digamos, tiene además eh, demandas sobre cómo se estructura el Estado y cómo nos estructuramos como sociedad también. Entonces, cuando hablamos de democracia, los peruanos, por ejemplo, no solamente estamos pensando en que hayan elecciones, que haya el sistema, digamos, un sistema constitucional, que haya equilibrio de poderes, sino también de que yo tenga, digamos, iguales oportunidades de desarrollo como ciudadano, de que el Estado responda efectivamente a mis demandas y no responda a las demandas de grupos de poder fáctico, por ejemplo, ya sean estos grandes grupos de poder como las corporaciones, como también hoy tenemos una discusión, por ejemplo, sobre el tema de la influencia de actores ilegales, que aparentemente son locales, pequeños, pero que tienen un impacto también y un nivel de influencia mayor sobre el Estado del que tiene una familia, un ciudadano común. Entonces, cuando pensamos en la democracia, resentimos también eso, más allá de que los académicos discutan solamente la democracia en términos de elecciones, en términos de régimen político. Y la pregunta que uno tiene que hacerse ahí, entonces, ¿cómo llegamos a este tipo de concepción de la democracia? Y creo que ahí es importante la historia, ¿no? Como te decía, lo que piensa un civilista del siglo XIX sobre qué es la democracia es muy diferente a lo que pensamos hoy. En su momento, la democracia era fundamentalmente el gobierno civil por oposición al gobierno militar. Hoy en día tenemos una concepción más amplia, ¿no? Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención y que es muy, muy anecdótico es que, por ejemplo, para los peruanos, la discusión sobre la descentralización es fundamental para entender la democracia. En la mayor parte de países la descentralización es una reforma de Estado, es una reforma administrativa de cómo se, digamos, cómo se distribuyen los bienes, cómo se distribuye el poder a nivel estatal. Pero para los peruanos la descentralización, además de eso, tiene un componente democratizador, ¿no? Porque nuestra historia centralista, nuestra historia republicana nos lleva a conectar esta idea de que no solamente nos preocupa la centralización del poder en el presidente frente al frente al legislativo o el poder judicial, sino también nos preocupa mucho la centralización del poder en el Estado central, en Lima, porque lo vemos como un atentado a la democracia. Entonces, eso, por ejemplo, es un componente muy particular de nuestra propia aspiración como peruanos sobre qué es una democracia. Cuando se le preguntó a los peruanos para qué sirve la democracia, una de las respuestas es, bueno, porque permite el autogobierno o permite la elección de buenos políticos y malos políticos. Por ende, la siguiente pregunta es en torno a la naturaleza del peruano, si es que es autoritario por toda su historia republicana o todavía mantiene este ideal de democracia. Así como
Yo creo que es una gran pregunta, porque así como la concepción que tenemos sobre la democracia es bastante compleja y tiene bastantes características, yo creo que es un error construir el mito de que los peruanos somos fundamentalmente autoritarios, que es algo que se escucha muy fácilmente, incluso, digamos, en los espacios académicos, pero también en los medios de comunicación, en las conversaciones cotidianas. Tenemos interiorizada la idea casi que de los peruanos tenemos un ADN autoritario, ¿no? De que como hemos vivido la mayor parte de nuestra historia bajo regímenes autoritarios, dictatoriales, pues entonces nos hemos acostumbrado a eso y eso nos gusta la mano dura, nos gusta que alguien tome decisiones por nosotros. Y yo creo que eso digamos, es contrario un poco cuando uno revisa la historia y te das cuenta que no solamente a nivel de encuestas hay como una preferencia por el autogobierno, hay una insatisfacción, digamos, con la discrecionalidad y el abuso de poder, sino que también hemos tenido largos momentos de lucha por la democratización. Y otra cosa que me parece que es clave en ese sentido es, por ejemplo, ¿no? Muchas personas te dicen, bueno, pero entonces Fujimori, por ejemplo, es muy popular porque a los peruanos nos gusta la mano dura. Si eso fuera así, digamos, regímenes como el que tenemos ahora, gobiernos como el de Boluarte, también serían muy populares porque también son, digamos, poco democráticos, muy discrecionales y abusivos. Y sin embargo es probablemente el gobierno con menos aprobación desde que se tiene registro. Entonces creo que esa discusión es importante tenerla y nos lleva nuevamente a pensar entonces qué es lo que valoramos los peruanos. Y los peruanos, lo dicen autores que han estudiado esto sistemáticamente como Yusuke Murakami, no somos ni autoritarios ni democráticos a la médula o per se o porque sea nuestra esencia, sino por todas estas características estructurales de desigualdad, de centralismo, etcétera. Los peruanos somos fundamentalmente pragmáticos. Estamos evaluando al régimen político en función de qué cosa realmente nos está ofreciendo. Y entonces creo que eso nos lleva a pensar que más que seamos, digamos, autoritarios y por eso haya un proceso de erosión democrática como el que estamos viviendo, lo que ha pasado es que la democracia se quedó corta en cumplir con los resultados que la gente, con las aspiraciones, con los anhelos que la gente tenía frente a ese régimen. Y entonces, más que simplemente decir, bueno, pues ya fue, es que somos autoritarios, hay que hacer, digamos, un mea culpa, hay que hacer una evaluación sobre eh, cómo es que podemos cambiar esa situación y de aquí en adelante, si es que queremos pensar en cómo revertimos esta situación en la que estamos, tener siempre presente la discusión sobre cómo podemos cambiar esta percepción que tiene la gente de que la democracia no provee nada, no te da de comer, no te da ni siquiera seguridad y entonces es mejor tener pues un Bukele, un Fujimori, un Chávez que venga pues a solucionarte los problemas de manera rápida y contundente, ¿no? La lucha por el reconocimiento, el capítulo número 3. Usted habla con base en los informes del Biden Institute, es decir, cómo es que el poder primero se pasaba de bando en bando, pero por golpes militares, luego a civiles, cómo es que llegamos finalmente a una democracia electoral y cómo en el 79 finalmente se logra la universalidad del voto. Pero aquí se acaban las luchas por la democracia o qué otras formas de democracia o de lucha constante de los ciudadanos por alcanzar la democracia hay en nuestra historia. Mira, yo creo que los datos de BIDEM son como muy interesantes. Para quienes no estén muy familiarizados, BIDEM es un instituto que es una iniciativa académica, no es periodística, ¿no? Digamos, no es un análisis de consultoría, sino que es una iniciativa académica que busca, digamos, a través de encuestas con expertos nacionales y con expertos temáticos, medir de una u otra manera cuál era el nivel de democracia de estos países, tomando en cuenta una serie de indicadores que tratan de hacerle, digamos, justicia a las distintas formas de entender la democracia. Por eso el proyecto se llama Varieties of Democracy o Variedades de la Democracia. Entonces, es una herramienta útil, sobre todo con todas sus limitaciones, con todas las limitaciones metodológicas que puede tener, porque de alguna u otra manera nos da una herramienta visual y gráfica para ver, por ejemplo, volviendo al anterior, ¿no? Se hablaba mucho de el vaivén, ¿no? Se hablaba del péndulo entre autoritarismo y democracia. Y lo que vemos en realidad es que efectivamente existe ese péndulo. Hemos tenido en el siglo XX, por ejemplo, no sé, 10 años de gobierno militar y luego 5 de gobierno electo y luego otro golpe de Estado y otro gobierno y así hemos tenido, digamos, varios de estos procesos, pero cada vez que
ha habido una nueva transición, el nivel de nuestra calidad de democracia ha ido subiendo un poquito más. Entonces no es un péndulo solamente, sino que es una especie de cambio gradual en el cual tenemos un poquito de democracia, retrocedemos al autoritarismo y cuando regresamos a la democracia hemos subido un peldaño más. Hemos regresado otra vez al autoritarismo y en el siguiente ciclo otra vez volvemos a la democracia, pero un poquito más democrática. Entonces creo que eso es importante y más allá de Bidem, lo que trato de hacer ahí, por ejemplo, es basarme en varios otros estudios de colegas, de historiadores, que nos permiten poner en perspectiva un poco esta lucha por la democracia que históricamente no ha estado articulada ideológicamente en ese lenguaje democrático, ¿no? No es que tengamos una gran tradición intelectual, por ejemplo, sobre la democracia, que reflexione la importancia de la democracia. Por el contrario, nuestros intelectuales han sido históricamente muy críticos de la democracia. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve las grandes luchas del siglo XX, los grandes pugnas por derechos, lo que vemos es que la democratización es casi sinónimo de construcción de ciudadanía, de pelear por oportunidades que, digamos, luego de cada momento autoritario se han ido ganando poco a poco. Y entonces a eso me refiero un poco con esta lucha por el reconocimiento, que obviamente, digamos, hay una tradición, digamos, filosófica detrás de este concepto. Pero la idea fundamental que yo quiero plasmar ahí es que a diferencia de otros países en los cuales la democratización es una lucha contra la tiranía solamente, como te decía al inicio, solamente por limitar el poder del Estado central o del poder ejecutivo o del monarca, en el caso peruano la democracia es una lucha por la construcción y el reconocimiento de una comunidad política que más allá de las diferencias de clase, de raza, de etnia, de lugar de proveniencia, podamos construir un espacio en el cual todos tenemos oportunidades, ¿no? Y entonces eso te da como resultado un tipo de concepción de la democracia diferente, y eso es a lo que me refería antes. ¿Por qué los peruanos valoramos tanto el tema de la descentralización? Precisamente porque en esta lucha por el reconocimiento, para los peruanos provincianos, el reconocimiento digamos, del tema del centralismo y de la capacidad de darle más autonomía de gobierno a estos espacios ha sido fundamental. También, digamos tenemos una reflexión ahí sobre el tema del reconocimiento de la importancia de lo civil, el reconocimiento del tema de derechos humanos, no porque haya, digamos, una corriente intelectual detrás moviendo estos temas, sino por los propios problemas a los que se han tenido que enfrentar, digamos, los peruanos en estos, por lo menos en el gran siglo de construcción democrática que ha sido el siglo XX, ¿no? En el cuarto capítulo, esta democracia es una desgracia, parte con los Vladivideos y la caída de la dictadura de Fujimori. Pero cuando sube Paniagua y a continuación es electo Alejandro Toledo, hay una desilusión casi instantánea. A lo que usted llama este periodo, del 2001 al 2016, una democracia a media tabla. ¿Cómo así? Bueno, volviendo un poco a la reflexión anterior, ¿no? Cada oportunidad que hemos tenido hemos logrado construir un poquito más de democracia, pero creo que hasta ahora precisamente tenemos esa deuda, ¿no? De que el mejor momento que tuvimos históricamente de democracia no fue, digamos, comparado con otros países, con otras realidades, nos quedamos un poquito a media tabla. Y creo que eso es importante reflexionarlo porque sí teníamos la oportunidad de avanzar en algunas reformas, avanzar un poco más en generar espacios de participación, resolver problemas económicos y sociales que generaban las desigualdades de las que hablábamos antes, que no hacían posible la participación efectiva de la gente. Y creo que nos peleamos o nos perdimos muy rápidamente en peleas ideológicas entre izquierda, derecha, liberales, conservadores, progresistas, etcétera, perdiendo un poco de vista, digamos, que teníamos una oportunidad de avanzar, ¿no? Creo que, por un lado, algunos actores que estaban comprometidos con la democracia fueron muy condescendientes y pensaron de que, bueno, a partir de celebrar elecciones libres, todo el resto de componentes de la democracia van a venir casi que por añadidura, ¿no? Entonces, con el tiempo vamos a ir avanzando en la democracia sin necesidad de que intervengamos, de que hagamos reformas. Creo que el tiempo no le dio la razón a eso, sino que más bien lo que vimos es que llegado el momento, más bien empezamos a retroceder. Pero también, por otro lado, habían algunos otros sectores muy críticos, con una crítica, creo yo, que desconocía
que por muy precaria, por muy pequeña que eran estos componentes institucionales, electorales de la democracia, eran fundamentales para, como primer piso para sostener el segundo. Y entonces querían construir un segundo piso desconociendo la importancia de los cimientos. Especialmente creo yo que esto era el discurso de la izquierda, ¿no? Que decía, bueno, tenemos una democracia meramente electoral, meramente constitucional, como si fuera tan fácil garantizar las elecciones, garantizar el orden constitucional. Y creo que hoy lamentablemente estamos viendo con lo que está pasando hoy, con el nivel de irresponsabilidad que existe en el Congreso, con el nivel, digamos, de incertidumbre y arbitrariedad de las decisiones que se toman desde este gobierno, lo importante que son esos mínimos, entre comillas, ¿no? Entonces creo que ese, digamos, el interés un poco del ensayo es hacer un balance entre esas dos miradas, una extremadamente optimista y otra extremadamente, digamos, pesimista frente a la democracia. Y creo que a eso me refiero con la media tabla, ¿no? Esa media tabla tuvimos la oportunidad de subirla, pero en lugar de eso más bien terminamos regresando hacia un momento autoritario que creo que es el que estamos inaugurando en estos años, ¿no? Me parece curioso porque en su libro usted menciona otra anécdota. Es decir, cuando se produce el estallido social tras el fallido golpe de Estado de Castillo, en Lima decía, la democracia jamás estuvo más fuerte. En la macrorregión sur decía que jamás tuvimos democracia, ni siquiera cuando cayó Fujimori. Y luego otra parte del Perú te decía, tuvimos una democracia, pero hasta Pedro Castillo. Entonces tampoco hay un consenso claro de lo que es democracia para los peruanos, ¿no es así? Efectivamente, ¿no? Y lo que yo planteo en el libro es una interpretación, o sea, lo que yo planteo en el libro es lo que yo puedo concluir de estas discusiones a las que hacía referencia al inicio, de mis propias investigaciones, de mi propio análisis sobre los datos, sobre la literatura abundante que se ha producido en los últimos años. Pero creo que, digamos, en el Perú, por ejemplo, estamos acostumbrados a esta idea de que la producción académica es casi que un evangelio, ¿no? Entonces, yo cojo este libro y digo, bueno, según el evangelio, y trato de reproducir eso. Yo creo que el libro es mucho más modesto en ese sentido. Lo que yo propongo es una interpretación en un mar, digamos, cargado de polarización, en un mar cargado de interpretaciones muy diferentes, porque no es solamente el tema del vaso medio lleno, medio vacío. O sea, si alguien te dice, hoy estamos más democráticos que nunca, y alguien te dice, nunca tuvimos democracia, esas son interpretaciones diametralmente opuestas sobre la realidad que obviamente están sazonadas por la experiencia de cada uno de cada uno de estos espacios, que es algo que, como dices, trato un poco de ilustrar a lo largo del libro, de que la democracia que se experimenta en San Isidro no es la misma democracia que se experimenta en Espinar, ¿no? O sea, lo que la gente finalmente se lleva, el resultado, el efecto que tiene la gente en su vida de la democracia, varía mucho de las condiciones en las que vive. Y entonces por eso no debería sorprendernos más bien de que tengamos esas contradicciones. Lo que trato a partir de ese reconocimiento más bien es dar cuál es como mi interpretación, tratar de balancear un poco esas miradas. Yo creo que en ese sentido, cuando uno termina de leer el libro, eh, puede terminar completamente de acuerdo o en desacuerdo conmigo, y creo que si ese es el resultado, cualquiera de ambos, creo que es clave, porque entonces nos va a llevar a discutir y a seguir como debatiendo sobre cuál es el momento actual, ¿no? La conclusión, como adelanta el título, es que desde mi análisis eh, ya pasamos hace rato este umbral entre qué cosa es democrático y qué cosa no. Lamentablemente, si, como decíamos al inicio, ¿no? Desde hace 30 años es muy difícil identificar estos procesos de erosión y de construcción de poder alrededor de caudillos. Todavía es más difícil hacerlo cuando no tienes, digamos, un caudillo. No tenemos hoy líderes fuertes. Entonces, la tentación de decir que más bien nos estamos aproximando hacia situaciones anárquicas, hacia situaciones en las cuales más bien es el desvanecimiento del poder antes que la acumulación de poder está presente. Yo más bien tengo una interpretación diferente, que es que en estos espacios más bien lo que tenemos, lo que observamos es un escenario diferente, es un escenario de acumulación de poder en un espacio insospechado que es el legislativo, que ya lo ha, digamos, a través de sus interpretaciones y sus acciones, como que ha ido moldeando informalmente este nuevo modelo de gobernabilidad,
pero creo que con el tiempo, y esto es algo que estudiamos con dos colegas, José Incio y Moisés Arce, en los últimos años hemos visto cómo le han dado forma legal a ese nuevo tipo de gobernabilidad, y entonces las reformas que se han ido aprobando en este periodo, más bien lo que alumbran es un 2026 en adelante, más bien en el cual vamos a tener un Congreso que, a confesión de los propios congresistas, es el primer poder del Estado, ¿no? Que tiene mayor capacidad de control frente a otros poderes del Estado, pero al mismo tiempo está blindado de ser sujeto de control. Y creo que cuando se rompe esa situación de control político, pues yo diría que le has dado la puñalada final al sistema democrático, ¿no? En el episodio número 5, o capítulo número 5, habla usted de esta democracia ya no es democracia. Y menciona como que tras el estallido, el Congreso tomó un protagonismo prácticamente de blindaje. No Sí. investigar a Boluarte por Rolexgate, no investigar a Boluarte por los 49 fallecidos, no investigar a Boluarte y darle la facultad para que vaya al extranjero. ¿Se puede hablar de un cogobierno o una coalición autoritaria? Más que un cogobierno, digamos, lo que hay, diría yo, es un poder que se ha convertido nuevamente en el más importante, en el central, y otro que funciona como proxy, ¿no? En los modelos tradicionales de erosión democrática inaugurados después de la Guerra Fría, de los que comentábamos, Fujimori, Chávez, etcétera, normalmente es el Ejecutivo el que tiene al Congreso de proxy, ¿no? Entonces el Congreso toma decisiones para legitimar y para llevar adelante los planes del gobierno, porque está capturado, digamos, por el partido de gobierno, o los congresistas están amenazados, o hay un esquema de corrupción, cooptación, etcétera. Yo creo que lo que estamos viendo es algo similar, pero los papeles se han invertido, ¿no? El Congreso como institución, ¿no? No como los congresistas particulares, sino la institución del Congreso se ha convertido en ese primer poder del Estado, y entonces más bien el Ejecutivo funciona como proxy. Funcionaba de alguna u otra manera así ya con otros presidentes, con algunas variantes, obviamente. Creo que Vizcarra fue el que más se animó, obviamente, hasta cerrar el Congreso. Pero creo que ahora con Boluarte estamos viendo efectivamente cómo es que es el Congreso el que define relativamente cuáles son las prioridades. eh, y entonces todo depende finalmente de este espacio, Lo ¿no? menciono porque hace unos meses el diario The Economist sacó una portada diciendo que Dina Boluarte sobrevive porque no gobierna o Ujú, sobrevive porque se somete al Congreso. ujú. Este es nuestro nuevo modelo presidencialista, es decir, vivir a la voluntad del Congreso. Mira, hay una discusión ahí, por ejemplo, muy interesante, ¿no? Stephanie Rousseau y Eduardo Darllán, por ejemplo, plantean de que como producto de la crisis que venimos, digamos, arrastrando del 2016 en adelante, que todos estamos más o menos enterados, no hay que ponernos en autos, pero, digamos, a partir de esa crisis, esta crisis de gobernabilidad tuvo como resultado, pues, una especie de parlamentarismo de facto, ¿no? Entonces, donde el Congreso finalmente es el que define quién va a ser presidente, no porque lo elija, sino porque elige quién termina o no termina su mandato. Y entonces, obviamente, en un análisis mucho más sofisticado de lo que yo estoy hablando en este momento, llegan a esa conclusión. Yo estoy de acuerdo, pero creo que ya fuimos incluso un paso más, ya no solamente sobre una discusión sobre parlamentarismo o presidencialismo de facto, sino lo que terminó haciendo el Congreso es llevar eso hasta el punto que se rompió el equilibrio de poderes. Y es algo que, como te decía, describimos junto con José Ince y Moisés Arce. Nosotros le llamamos un camino de autoritarismo legislativo, es decir, un espacio en el cual el Congreso ha tenido la capacidad de generar, de acumular poder, de acumular nuevas capacidades y competencias, pero al mismo tiempo limitar a través de sus reformas sobre el tema de cierre del Congreso, sobre el tema de acusaciones constitucionales, etcétera. Cuestión de confianza también. O el Exacto, referéndum incluso. exacto. Poner entonces como todos los límites a la capacidad de otras agencias del Estado para limitar lo que hace y lo que puede hacer el Congreso. Y entonces creo que eso es lo que estamos viendo hoy. O sea, no creo que exista, digamos, una institución que realmente pueda ponerle el pare
de igual a igual al Congreso. Por ahí hay momentos en los cuales efectivamente sale el Tribunal Constitucional con alguna resolución, el Poder Judicial por ahí intenta hacer la pelea, el Ejecutivo también hace amagues de oposición a alguna iniciativa que viene del Congreso, pero en general, cuando hacemos las sumas y restas, es el Congreso el que se sale con la suya y es el Congreso el que tiene la institución sobre la que tenemos menor capacidad de incidencia como ciudadanos. Los congresistas mencionan, nosotros somos democráticos, porque hace 5 años nos han elegido. ¿Qué tan cierto es que son democráticos después de los casos que usted mencionó? Mira, es nuevamente el mismo guión que tienen los líderes autoritarios. Chávez decía, bueno, a mí me eligieron, Fujimori también, la democracia es pueblo, a mí me han elegido. Es algo que Guillermo O'Donnell llamaba pues, una especie de relación delegativa, ¿no? Ya me delegaste el poder y yo ya lo tengo, entonces todas mis decisiones son legítimas, ¿no? Y el Congreso habla además de que nosotros somos la verdadera representación nacional. Y esto vuelve un poco al capítulo inicial, ¿no? A esta discusión sobre qué finalmente entendemos por democracia. Y cuando definíamos esto de la democracia como régimen, no solamente la democracia son las reglas de acceso al poder, sino también las reglas que limitan el ejercicio del poder. Entonces creo que los congresistas piensan que una vez que accedieron al poder ya ahí se acabó la democracia, entonces en 5 años vuelves a elegir otro, pero en esos 5 años tengo carta blanca de hacer lo que quiero dentro de lo que yo interpreto que es el marco constitucional. Y obviamente eso está muy alejado a lo que es finalmente una democracia. Una democracia es todos los días. Cada día, cada momento, cada decisión que se toma tiene que pasar por este tipo de instituciones, este tipo de reglas, ¿no? Y entonces yo diría que más bien cuando los congresistas hacen esas afirmaciones están revelando de manera inconsciente que ellos mismos saben de que su mandato, digamos, democrático se agotó, ¿no? Y entonces tienen que volver a este discurso del clásico caudillo de que, bueno, a mí ya me eligieron, ¿no? Entonces, como ya me eligieron, ya lo que venga a hacer de acá en adelante está completamente legitimado y creo que eso no es cierto, ¿no? Capítulo 6, la democracia se erosiona desde arriba y por añadidura el número 7 porque creo que también estamos con la hora. Usted hace una crítica no solo a los políticos, pero también a los investigadores, a las empresas, al conjunto de la sociedad civil por no haber defendido, no haber diagnosticado, no haber previsto la, el quebrantamiento continuo de nuestro sistema de gobierno. ¿Somos todos responsables o hay otros que tienen más cuota de responsabilidad que otros? Yo creo que las responsabilidades están repartidas de manera desigual. Hay algunos actores, especialmente políticos. Yo hablo de las élites, ¿no? Pero no solamente como élites empresariales, sino élites políticas, élites sociales, élites culturales, que como tú bien has mencionado, ¿no? También académicos, escritores, ensayistas que entraron un poco en esta dinámica que en lugar de preservar, en lugar de frenar la erosión democrática, terminó más bien, digamos, azuzando más conflictos, azuzando más decisiones discrecionales, incluso inventándonos algunas fórmulas, no sé, de renuncia del presidente, de renuncia de no sé qué, adelanto de elecciones, sin reflexionar cuidadosamente en el impacto que esto podía tener en el mediano y largo plazo y cómo estas decisiones, digamos, de aplaudir, por ejemplo, un cierre del Congreso con algunos cuestionamientos podía luego tener, digamos, un efecto en la manera como el Congreso iba a reaccionar. Entonces, yo creo que ahí hay responsabilidades distribuidas de manera desigual, pero finalmente la responsabilidad, digamos, está ahí en varios actores. Yo, sin embargo, trato de hacer una diferencia entre la responsabilidad de la ciudadanía en conjunto y lo que, como te decía, llamo las élites, porque creo que nuevamente, ¿no? Nuestra tendencia, nuestra vocación es a decir, bueno, el problema es que los peruanos elegimos mal,
los peruanos no participamos lo suficiente, no nos movilizamos, no defendemos la democracia. Y se refieren a ellos como cojudignos, electorado, como Todos si los nosotros adjetivos que te puedes tengamos la imaginar. culpa de absolutamente todo. Exacto. Desconociendo nuevamente, como trato de hacer a lo largo del ensayo, todas las condiciones económicas, estructurales, materiales, incluso de oportunidades políticas que tenemos los ciudadanos comunes para incidir en la política, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero asume tu voto, pero ¿cómo voy a asumir mi voto en un país donde las listas parlamentarias se construyen en función de quién da más plata, ¿no? Entonces, yo puedo ir a votar, pero finalmente el menú que me estás ofreciendo está condicionado. Entonces, creo que en ese sentido, en este país, en un país con tantas desigualdades, las élites políticas, económicas, sociales, culturales, tienen mayor capacidad de incidencia e influencia y por lo tanto mayor responsabilidad, y creo que ahí es donde tenemos que poner, digamos, hacer el mea culpa, ¿no? Capítulo 7 y último. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Mira, creo que parte un poco de la discusión y del problema que tenemos hoy pasa un poco por la desesperanza que tenemos frente al futuro, ¿no? Creo que hay que entender de dónde viene esa desesperanza, esa incapacidad de reacción, pero también, digamos, como sociedad nos quedan dos cosas, ¿no? O sea, solamente una de las ideas que tengo ahí que me parece que es importante. Un poco lo que trato de hacer con este diagnóstico es como el doctor que viene y te dice, mira, tienes una enfermedad grave, ¿no? Y entonces tienes dos opciones frente a ese diagnóstico, ¿no? O entras en negación y dices, no, eso no es así, esto no es asá, y bueno, voy a seguir mi vida como sigue. O entras en desesperación y finalmente dices, tiro la toalla y que venga la muerte. Creo que hay un tercer camino, ¿no? Que es más bien, digamos, apechugar lo que te toca, ser muy consciente de la situación crítica en la que estás, porque eso no va a cambiar porque la ignores, y a partir de ello entonces plantear más bien discursos que nos permitan una reflexión que movilice a la gente. Y creo que ahí tenemos un error, que tratamos de movilizar a la gente en defensa del orden anterior, ¿no? Hay que restaurar estas instituciones, pero si partimos del diagnóstico de que no eran lo suficientemente, digamos, no colmaban suficientemente las expectativas de la gente, entonces hay menos personas que van a defenderlas. Creo que más bien de aquí en adelante, en los próximos años, para la construcción digamos, de una coalición pro-democrática, vale la pena en todo caso pensar más bien en un discurso no de restauración, sino de reconstrucción. Construyamos lo que no pudimos construir de manera sustantiva el año 2001. Aprovechemos esta nueva oportunidad más bien para, como te decía, no regresar a lo anterior, sino en esta lógica del ejemplo de Bidem, ¿no? En lugar de regresar a lo anterior, avanzar un peldaño más, ¿no? Que el siguiente momento democrático que podamos inaugurar, ojalá pronto, sea mejor que el anterior y no sea una copia de todos los errores que tuvimos entre 2001 y 2016. En el episodio 3, Eduardo Darjant me dijo que la solución estaba en una coalición grande, democrática, reformista, institucional, mientras que Fernando Tuesta en el episodio 13 me decía que no sabía cuál era la solución, precisamente. Usted se inclina entonces por la primera opción, una gran coalición. Sí, pero hay que pensar que esas coaliciones se construyen a lo largo del tiempo, no se construyen en 2 años pensando que la elección es el próximo año, ¿no? No la vamos a ver en su máxima potencia, ¿no? Hay que nuevamente reconocer de que el problema es más profundo, de que las elecciones abren una oportunidad para cambiar algunas cosas, pero que el problema va a seguir ahí. Y entonces que estas coaliciones tienen que estar pensando no en el 2026 ni el 2027, sino en una agenda de mediano y largo plazo. Eso por un lado, hay que reconocer de que así como es grave la situación, es larga la solución. Y por otro lado, de que ese tipo de coaliciones, y esto es algo que hemos visto a lo largo de la historia, no se construyen en función de las preocupaciones institucionales, electorales, se construyen en función de las preocupaciones de los resultados, de los efectos que esto tiene en la economía, en la sociedad. Y volvamos por un segundo entonces al ejemplo de Fujimori con el que empezamos esta discusión. La coalición, la amplia coalición democrática que se construyó para oponerse al régimen de Fujimori, empezó efectivamente con preocupaciones sobre el poder, sobre el Tribunal Constitucional, sobre el equilibrio de poderes, que movilizaban algunos sectores, pero creo que en el momento en el que se empezó a hablar de una agenda más amplia,
de transformación, de cambio de algunas políticas económicas, sociales, es que empiezas a efectivamente generar una coalición más amplia. Lamentablemente la transición se enfocó solamente en lo institucional luego de la salida de Fujimori y dejó abandonada ese discurso más social y económico. Creo que es una oportunidad nuevamente de retomar esa discusión. Ahora, hay diferentes autores que mencionan que el deterioro de la democracia, claro, tiene un diagnóstico académico, tiene un diagnóstico institucional, pero también tiene un diagnóstico por falta de sindicatos, por falta de centros federados, por falta de think tanks presentes. Como lo dijo Noemí Chávez y Omar Manqui, que como no tenemos suficiente espacio dentro de los alumnos, dentro de las aulas, dentro de los jóvenes, también hay un despego inmediato y por ello muchos se quieren ir al país. Sí, yo creo que nuevamente, o sea, esos problemas, por ejemplo, son parte un poco de estas limitaciones que teníamos, incluso en nuestro mejor momento democrático, nuevamente. Sin embargo, había algo que funcionaba, por eso trato de hacer como es un balance que trata de resaltar las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Eh, si bien es cierto, no teníamos una sociedad, o no tenemos una sociedad civil vigorosa, fuerte, con capacidad de autonomía como en otros países, algo tenemos, ¿no? Tenemos algunas instituciones además que se fueron forjando en esta larga lucha, como te decía, de construcción de ciudadanía, que son herencia también de la defensa de los derechos humanos en la época de la violencia política, en la época del autoritarismo de Fujimori. Luego, además, se fueron fortaleciendo algunas de estas organizaciones durante el periodo extractivo que vino acompañado de conflictividad social. Entonces, algo hay. Lamentablemente no es, digamos, no tenemos una sociedad sociedad civil tan fuerte, pero algo existe. Y la prueba de ello es precisamente que uno de las primeras reacciones, una vez que se ha empoderado este modelo de gobernabilidad autoritaria relacional al Congreso, es precisamente avanzar en estas legislaciones para limitar, no sé, pues el financiamiento de organizaciones no gubernamentales, limitar, digamos, el involucramiento de estos tipos de actores en querellas contra el Estado, precisamente porque existe un temor, porque han habido algunos avances importantes que han habido de estos sectores. Entonces, creo yo que precisamente una de las primeras luchas que hay que reconocer es la defensa de estos espacios. Si bien es cierto a nivel institucional, a nivel político, digamos, se ha cerrado un poco más cada vez la posibilidad que tenemos los ciudadanos de influir en la política, todavía nos quedan estos otros espacios, ¿no? Y entonces hay que aprender a protegerlos y hay que aprender también a valorar digamos, cuál es el impacto que estos tienen, no solamente a nivel político, sino también en la vida cotidiana de la gente. A modo de cherry, ya para terminar con la entrevista, ¿qué otras publicaciones veremos en Perú Problema Hoy, el nuevo espacio del IEP para discutir de la coyuntura? Bueno, como te mencionaba, esta era una iniciativa colectiva, es una iniciativa institucional del instituto. En este caso, a mí me tocó dirigir un grupo de discusión sobre el tema de la democracia y este ensayo es el producto de esas discusiones. Nuevamente me hago responsable a título personal sobre lo que se afirma ahí, que además era interesante porque la discusión era bastante plural, habían puntos de vista bastante encontrados, lo cual es propio nuevamente, no solamente del quehacer académico, sino también de la pluralidad que debería eh, caracterizarnos como sociedad. Y así como yo discutí sobre el tema de la democracia en estos grupos, hubieron otro tipo de, digamos, otros temas que se trataron en términos de economía, funcionamiento del Estado, temas de etnicidad. Entonces, el primer libro de esta colección en realidad es el de Úrsula Aldana, que se llama Brechas que se amplían, que es más bien una discusión sobre la economía peruana, la economía que tuvimos del 2001 en adelante y lo que tenemos hoy en día en esta gran preocupación de la gente. Acaba de salir el libro La integración falaz de Ramón Pajuelo, que es un ensayo más bien sobre etnicidad en la misma línea. Y finalmente, en los próximos meses, viene uno de Álvaro Galvez sobre el Estado, que se llama el Estado Low Cost, que es como una discusión similar a esta, pero más bien sobre el funcionamiento del aparato estatal, de la gestión pública.
Estimados amigos, con esto damos por concluido el episodio número 16. Agradezco sinceramente a Pablo Sosa y al Instituto de Estudios Peruanos por abrir el debate en torno a nuestro modelo institucional, en torno a las autoridades, y esperemos que efectivamente Perú vuelva a ser una democracia en los estándares internacionales y también por la opinión de los pobladores. Conmigo será hasta el siguiente episodio con Giovanna Polarolo. Y bueno, Pablo, sincero agradecimiento. No, muchísimas gracias a ti por la invitación y por las preguntas retadoras que me has hecho.